sincero. Y él me respondió, sí, y me libró. Escucha bien, de todo mi temor. Si mi pueblo se humillare ante mí, si mi pueblo se humillare ante mí, les protegeré, les sustentaré, dice el Señor tu Dios. Les protegeré, les sustentaré, Dice el Señor tu Dios. Invocamos a Dios, humillados ante su presencia. Reconocemos su amor, pedimos perdón por nuestra falta. oramos por su misericordia, Oramos por su misericordia. Oramos por su misericordia. si mi pueblo se acercare ante mí, si mi pueblo se acercare ante mí, medicina les daré, corazones sanaré. Dice el Señor tu Dios. Medicina les daré, corazones sanaré. Dice el Señor tu Dios. Invocamos a Dios, humillados ante su presencia. Reconocemos su amor, pedimos perdón por nuestra falta. Oramos por su misericordia. Oramos por su misericordia. Oramos por su misericordia. Reconocemos su amor, pedimos perdón por nuestra falta. Oramos por su misericordia. oramos por su misericordia, Oramos por su misericordia.
Buenas noches con todos, que Dios les bendiga en este nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. Quiero pedir la dirección de Dios para que nos acompañe. Gracias, Padre, por esta noche y gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Gracias por la oportunidad de aprender de ella. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que nos han estado siguiendo, hemos empezado el Evangelio de Juan ya hace casi un año atrás. Y cada semana hemos ido avanzando, pero quería hacer un pequeño repaso el día de hoy. Así que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Lo que dijimos al principio es que el Evangelio está dividido, digamos que el tiempo no necesariamente va de acuerdo a los capítulos. ¿A qué me refiero? El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos habla de la eternidad de Jesucristo hasta su encarnación. Capítulo 1 de Juan, desde la eternidad hasta su encarnación. Los capítulos desde el 2 hasta el capítulo 11, del 2 hasta el 11, son sus 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio. Noten ustedes, desde el 2 hasta el 11 son básicamente los 3 años y medio del ministerio de Jesús. El capítulo 12 abarca, hemos puesto ahí una semana, pero en realidad es poquito más que media semana, ¿no? Poquito más que media semana. Todo el capítulo 12 es eso, poquito más que media semana. Lo interesante es que el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos que ocurren en un lapso de unas 4 horas. Y es lo que se conoce como la última cena. Luego en el capítulo 18 ya viene Judas con los soldados del sacerdote para arrestarlo. En el capítulo 9, ya es 19, ya es la muerte de Jesús, y capítulos 20 y 21 es la resurrección y las apariciones que tuvo posteriormente. Menciono esto porque estamos en Semana Santa. Básicamente, hoy día es día miércoles, es decir, ya el capítulo 12, si estuviéramos en la época de Jesús, ya habríamos terminado el capítulo 12, el día de ayer martes, y hoy, el día miércoles, estaríamos viviendo, experimentando la última cena del Señor con sus discípulos y todos los temas que Él habló con ellos en esas 4 últimas horas antes que lo arrestaran. Jesús, para algunos estudiosos, muere el día jueves y resucita el día domingo, cumpliéndose los 3 días antes de la resurrección. Yo soy partícipe de esa teoría, que Jesús muere el día jueves. Otros enseñan que Jesús murió el día viernes. Tienen también algunos argumentos. Yo personalmente, los argumentos que he estudiado en la palabra me indican que Jesús murió el día jueves y a los 3 días resucitó el día domingo. Eso quiere decir que hoy miércoles, en este momento, ahora que estamos teniendo el estudio bíblico, hoy estaríamos en esas 4 horas en que Jesús habló con sus discípulos, preparándolos para el día siguiente, para el día jueves, en que a las 3 de la tarde iba a estar falleciendo. Lo van a crucificar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde va a estar falleciendo, 6 horas de agonía. Pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque prácticamente estaríamos solamente en estas 4 horas y Jesús tiene que concentrar su último mensaje, lo último que les va a decir a sus discípulos. Y esto a mí me impresiona, porque cuando estudiamos los capítulos desde el 13 desde el 13 al capítulo 17, Jesús lo que les va a decir es, digamos, las últimas palabras del moribundo. Como qué le dirías tú a tus hijos si estuvieras en cama ya listo para partir
a ver el rostro del Señor. Pero ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Así que Jesús está en eso. Capítulos 13 al 17 son las últimas enseñanzas, las más importantes. Vamos a hacer un pequeño recuento de ellas. Por ejemplo, capítulo 13, servir con humildad. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, les estaba diciendo, ustedes tienen que aprender a servirse uno al otro y no estar peleando por el poder, ni peleando por el reconocimiento, sino aprendan a servirse uno a otro. Luego anunció que Judas lo iba a traicionar. Luego les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La primera enseñanza, la humildad. La segunda enseñanza, ámense, ámense, ámense unos a otros, porque en esto la gente va a reconocer que son mis discípulos. Luego anunció que Pedro lo iba a negar. Luego en el capítulo 14, Jesús clava una frase importantísima. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tomen nota de que Jesús está dando un puntillazo. Jesús está clavando la espada en las verdades más importantes. Sírvanse con humildad. Ámense unos a otros para que reconozcan que son discípulos. No se olviden que Jesús es el camino, la verdad y la vida al Padre. Jesús les dice sí. Y no olviden que el Espíritu Santo viene. Yo me voy, pero el Espíritu Santo viene. La promesa del Espíritu Santo. Luego les dicen, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra enseñanza importantísima. El que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. No es aquel que me llama Señor, sino es aquel que guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. ¡Wow! Jesús está concentrando el mensaje. Juan 15 repite, amaos como yo os he amado. Juan 15, 18 al 16 dicen, el mundo los perseguirá, pero no los dejaré solos. Y el pasaje siguiente es, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto. Luego Jesús dice, me voy, pero volveré. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús está hablando de su muerte y a los 3 días su resurrección. Cuando lo vean muerto, se llenarán de tristeza. A los 3 días, cuando Jesús resucite, se llenarán de gozo. Y su último mensaje fue, yo he vencido al mundo, por lo tanto mi paz os dejo. El capítulo 17 va a ser una oración, toda una oración de Jesús por sus discípulos. Es así que de esta manera más o menos nos damos cuenta de lo que Jesús estuvo hablando con sus discípulos aquella noche, aquella última cena, concentrando temas tan importantes. Yo soy la vid, separados de mí no pueden hacer nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ámense, ámense unos a otros. El que me ama es el que guarda mi palabra. Sírvanse entre ustedes con humildad, ¿no? Y todas estas enseñanzas eran como su último mensaje para ellos. Me encanta porque también les anunció y les avisó que iban a pasar por dificultades, que la vida cristiana no iba a ser tan fácil. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy día vamos a estudiar el Evangelio de Juan desde el capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Así que abran su Biblia allí, capítulo 15, versículos 18 al 25. Empecemos leyendo el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Ellos habían experimentado el poder de Dios. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba enfermos. Ellos vieron cómo Jesús calmaba una tormenta. Ellos habían visto cómo Jesús multiplicó pan y peces para que comieran cerca de 10.000 personas. El texto dice 5.000 varones, hay que añadirle mujeres y niños. Entonces, en total, ellos habían visto cómo Jesús había obrado señales, milagros, y por último van a verlo resucitado. La lógica es pensar que con todas esas señales y milagros, incluyendo la resurrección, el mundo debía caer a los pies de Jesús. Era lo lógico. Cuando tú ves a Jesús obrando milagros, sanidades, cuando tú ves la paz que Jesús trae a tu corazón, lo primero que dices es lógico que una persona se rinda a los pies del Señor. Pero no es así. Jesús les avisó que no era así. Y que si el mundo en algún momento nos aborrece, que debíamos recordar que a Él lo había aborrecido primero. La palabra aborrecer significa odiar. Y la iglesia cristiana ha sido perseguida desde el primer siglo, empezando con Nerón, ¿no? Hoy en día, la persecución de la iglesia se da en países islámicos, extremistas, se da en países hinduistas, se da en países comunistas, y según la organización cristiana Open Doors, que es Puertas Abiertas, en este momento, en el año 2021, hay cerca de 200 millones de cristianos en el mundo sufriendo algún tipo de persecución, le quitan su libertad, nos meten presos, tienen que estarse escondiendo para poder ejercer su libertad religiosa. Hay muchísimos países que están sufriendo de esta persecución. Yo tuve la oportunidad de conocer a un misionero, un amigo argentino, que trabaja como misionero en un país islamista. No voy a decir el nombre de él, ni tampoco el nombre del país, por su seguridad. Él me pidió que cuando contara alguna de estas historias no mencionara nombres porque por su seguridad esto podía llegar a oídos de las autoridades y podían ir por él, ¿no? Y él vive en este país y yo lo conocí en el año 2014. 2014, ¿no? Hace 7 años. Y él me relató de que en su país donde él está ministrando como pastor, él está en realidad como profesor, ¿no? Pero me decía que tenían que reunirse con mucho cuidado, porque la persecución contra los cristianos es tan brutal que deben tener muchísimo cuidado, inclusive si alguna persona se les acerca para preguntarles por la fe. Tienen que tener mucho cuidado con quienes hablan, porque pueden ser gente encubierta que vienen a tantearlos para luego acusarlos y llevarlos presos. En este país la situación es tan grave que para poder reunirse como creyentes tienen que tener reuniones a escondidas, reuniones secretas. Y si los agarran, pueden correr el riesgo de terminar como uno de sus líderes. Uno de sus líderes, una persona nacional de ese país, no extranjero, sino nacional, cruzó la frontera de su país y en su maleta llevaba su Biblia. Y le hicieron una revisión de su maleta, de su equipaje, y le encontraron la Biblia. Inmediatamente lo denunciaron por estar cargando un libro que está prohibido en ese país. ¿Y saben lo que hicieron? En un hoyón de acero lo llenaron con aceite de motor
aceite de motor de un auto, lo calentaron al máximo y lo frieron vivo a este hombre. Literalmente lo frieron. No lo quemaron, lo frieron vivo por llevar una Biblia en su equipaje. ¿Cuándo está ocurriendo esto? ¿En la época medieval? No es la época medieval. No estamos hablando de la época de la Santa Inquisición, ni estamos hablando de la época de Nerón, ni ninguno de estos gobernadores que persiguieron a los cristianos. No, estamos hablando del año 2014. Eso está ocurriendo en este mundo. Cuando Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Esto le quería decir a sus discípulos, tengan cuidado, porque el ser hijo de Dios va a implicar muchas veces persecución. Y los que vivimos en Europa, probablemente cuando escuchamos estas historias, lo vemos tan lejano, porque le decimos, son los países del Asia, son los países islámicos, son tan lejanos que nos es muy fácil voltear la mirada hacia otro lado y dejar de pensar para no preocuparnos por nuestros hermanos que están sufriendo. Sin embargo, el pasaje que estamos hablando ahora nos va a hablar no de persecución, sino de ser aborrecidos. Y esto sí está ocurriendo en Occidente. Yo he visto manifestaciones en las calles, por ejemplo, de mujeres o personas que están a favor del aborto, y cómo tratan a los creyentes que no estamos a favor del aborto. Son manifestaciones de odio. He visto en Chile cómo estas mujeres saliendo a la calle llamándose feministas, cosa que no son porque son extremistas ideológicas, tratando de incendiar una iglesia. He visto pastores predicando en la calle y gente rodeándolo, gente que le pegaba, gente que le tiraban cosas porque predicaba en contra del aborto o que no estaba de acuerdo con la ideología de género y no estaba de acuerdo con la comunidad gay. Y entonces la gente que exige que se le respete, a él no se le respetaba. Le tiraban de todo, lo insultaban, inclusive lo he visto cómo lo golpeaban. Un hombre se bajó de su camioneta y golpeó al pastor. Y estamos viendo hoy en día que cada vez más hay gente que expresa su odio. O sea, su ideología no le permite ni aceptar ni respetar la nuestra. Y ellos se expresan con odio y con violencia. He visto otras que no son tan agresivos, pero también nos aborrecen, en forma pasiva, pero también nos aborrecen porque les molesta nuestra presencia. Ya no se sienten libres para pecar como lo hacían. Les molesta nuestro mensaje, les molesta nuestra actitud. También es cierto, hay que reconocer que no siempre va a ser así. Hay personas que no. Hay personas que no nos aborrecen. Hay personas que nos aceptan, hay personas que nos respetan y por las cuales hay que dar gracias a Dios. Pero de vez en cuando vamos a encontrar gente y a medida que nos acerquemos más a la venida del anticristo, vamos a ver cómo el odio surge en la sociedad. Jesús dijo en Mateo 24 que van a aparecer este odio y nos van a entregar inclusive a las autoridades. Jesucristo entonces les avisó a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Lo interesante es que en este pasaje, en este capítulo, Jesús nos va a dar 4 posibles razones por las que podemos ser aborrecidos. Tomen nota, son 4 posibles razones por las que podemos ser aborrecidos. Y Jesucristo los va a mencionar en el versículo 19, 20, 21 y 22. En cada uno de los versículos nos va a dar una razón por la cual es probable que seamos aborrecidos. Empecemos con la primera.
Primera razón, no somos del mundo. Jesús lo dijo en el versículo 19, Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Queridos hermanos, vamos a memorizar esta frase que es tan importante para nuestra fe. No somos del mundo. Lo dijo Jesús literalmente. No somos del mundo. ¿Ok? Y tampoco tengo que parecerme a ellos. Tengo que parecerme a Cristo. No tengo que parecerme al mundo. Tengo que parecerme a Cristo. Muchos creyentes tienen tanto amor por el mundo que se avergüenzan de su fe y quieren ser lo más parecido posible al mundo para no sufrir bullying. Claro, porque cuando tú eres diferente al mundo, el mundo te va a hacer bullying, el mundo te va a perseguir, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a presionar. Ese bullying que hacen en las escuelas, bueno, eso lo vas a recibir por tu fe. Entonces hay gente que como no quiere que le hagan bullying en la universidad o en el trabajo o la familia, entonces tratan de ser lo más del mundo posible, tratan de parecerse a lo más al mundo posible para no recibir ese tipo de ataques. Pero la Biblia dice que no, que el mundo no nos va a dar nada, que nosotros tenemos que parecernos a Cristo y no al mundo. Y no debemos tener temor ni vergüenza, ¿no? Y esto es importante, hermanos, porque no me interesa vivir como el mundo vive, porque yo no soy del mundo. ¿Entendimos? No tengo que vivir como el mundo vive, porque yo no soy del mundo. No tengo por qué acostarme con mi novia, aunque todo el mundo lo hace, y todos en el colegio me lo dicen, y todos en la universidad me lo piden, no tengo por qué acostarme con mi novia, aunque todo el mundo me lo exija, porque no soy del mundo. No tengo que irme a convivir con mi novia antes de casarme, aunque todo el mundo lo hace. Aquí en Europa es muy común. Y yo lo he visto en líderes cristianos que se llaman cristianos de las iglesias, líderes jóvenes que se mudan con la novia porque todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, entonces ellos también. Yo no tengo que vivir como el mundo porque yo no soy del mundo. No sé si usted es del mundo, pero yo no soy del mundo y no tengo por qué imitarlo. No tengo por qué estar tomando y bebiendo licor porque todos mis amigos en el mundo lo hacen, porque yo no soy del mundo. No soy del mundo, a menos que sea del mundo, ¿no? Ahora la palabra nos dice en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, yo no soy del mundo. Lo que sí soy es luz del mundo. Eso sí soy. Estoy metido acá en este mundo para iluminar al mundo, para traer la luz de Cristo al mundo, para mostrarle al mundo sus tinieblas, para que volteen sus ojos al Señor. Yo no soy del mundo, yo soy luz del mundo. Y eso está ocurriendo también en las iglesias, hermanos. Esto está ocurriendo en las iglesias. A mí me da mucha pena porque lo que es un culto de adoración, lo que es un tiempo cuando vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, muchas iglesias lo han convertido en un show. Es un show. Tú vas a la iglesia, te apagan las luces, empiezan las luces de colores y sale el conjunto musical adelante y tú te encuentras como en un concierto de cualquier grupo de rock, un concierto de cualquier grupo mundano. Y tú te encuentras, es igualito. Y la iglesia se ha convertido en eso. Y cuando yo he hablado con los líderes
de esas iglesias al respecto me han dicho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros queremos que la gente del mundo se sienta bien, que cuando vengan a la iglesia no sientan una diferencia tan grande, sino que se sientan bien y de esa manera los ganamos para el Señor. En otras palabras, lo que me están diciendo es, tenemos que hacer que la iglesia se parezca tanto al mundo para decirle a la gente del mundo que eso está mal. Mira lo que dice el texto bíblico. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, yo no entiendo. Si mi iglesia, si el culto de mi iglesia el domingo tiene que parecerse tanto al mundo para ganar a la gente del mundo, ¿y qué le voy a decir después a esa gente del mundo? Les voy a decir, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me parezco al mundo para decirle a la gente que el amor al mundo es odiar al Padre? No puedo. No estoy hablando de que en la iglesia no puedan haber obras de teatro, no puede haber buena música. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de volvernos una iglesia de la época medieval. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no podemos meter en la iglesia, en el culto de adoración, cosas del mundo para ganar a la gente del mundo. He visto iglesias, hace poco nomás en Colombia, en una iglesia, en un seminario para toda la iglesia, invitaron a un homosexual a bailar delante el baile del ombligo. Hermano, no estoy hablando mentira, yo lo he visto personalmente. Atrás tenía el logo de la iglesia y salió el homosexual a bailar delante. He visto gente que hace como si estuviera en un circo. Una muchacha con una tela, una sábana, y hace malabares. En una iglesia mexicana, la gente bailando así, el estilo mexicano, con su gorro. Hermano, no. Música, pero que adore a Dios. Un ambiente de adoración al Padre. Entonces Jesús nos dice, no, ustedes no son del mundo, no somos del mundo. ¿Y por qué entonces el mundo nos va a aborrecer? Simplemente porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esos hombres que amaron más las tinieblas que la luz, se encuentran con nosotros que amamos la luz más que las tinieblas. Y eso les molesta. Como nosotros no somos del mundo, pero ellos sí son del mundo y viven como la gente del mundo, entonces es muy probable que nuestra sola presencia les incomode, les moleste. Probablemente, como ya les he dicho, vamos a sufrir bullying, un bullying mundano. Se burlarán de tu fe. Te llamarán, como a mí me decían, ahí viene el curita, ahí viene el pastorcito, ahí viene el cristianito, ¿no? Se burlarán de tu fe. Tratarán de ridiculizarte frente a todos, porque no somos del mundo. Entonces la primera razón que Jesús dice, ¿por qué los van a aborrecer? Porque no somos del mundo. Y no tengo por qué parecerme al mundo. Y no tengo por qué avergonzarme de mi fe frente al mundo, porque el mundo pasa y el mundo se condena mientras que mi fe me salva. Segunda cosa, la segunda razón que da Jesucristo está en el versículo siguiente, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La segunda razón es, si a mí, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, me han perseguido, ¿no lo harán con ustedes? Es decir, si la gente persiguió y crucificó a Cristo, ¿que no lo hará con nosotros? ¿Nos van a respetar a nosotros? Yo he estado escuchando muchas prédicas de muchos pastores, esas prédicas light, esas prédicas suavecitas, para no ofender al auditorio. Esas prédicas estudiadas palabra por palabra, para que no vaya a haber nadie en el auditorio que se vaya a sentir herido. He estado estudiando las nuevas teologías, esas teologías que creen que pueden ordenarle a Dios que haga lo que ellos quieren. Yo declaro, yo ordeno, yo no acepto un no por respuesta, ¿no? He escuchado esas teologías de la prosperidad. Ven al Señor, que el Señor te va a hacer rico. Dale al Señor $1000 que Él te va a devolver 100 veces más. ¿No es cierto? Todas esas teologías. He escuchado pastores que dicen, nosotros ya no hablamos ni del pecado, ni de la sangre, ni de la cruz, porque esos son temas que a la gente no les gusta. Nosotros hablamos de motivación, de tener buenos motivos para vivir. Nosotros hablamos de que tú eres un campeón, que tú eres un héroe. Les voy a decir una gran verdad. Si Jesucristo predicara como estos pastores predican, si Jesucristo no hubiese hablado del pecado, no hubiese hablado de la sangre, no hubiese hablado de la cruz, si Jesucristo hubiese vendido la teología de la prosperidad, donde todos se vuelven ricos, no lo habrían crucificado. Si Jesús hubiera predicado como muchos pastores predican hoy en día, no lo habrían crucificado. Y la verdad es que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando al interior de la iglesia. Y Jesucristo, cuando habló y cuando predicó, fue muy duro. Y esto es importante, hermanos, que lo entiendan. Jesucristo amaba a la gente. Cuando se encontró con esa mujer samaritana, la ayudó, le mostró el camino del agua viva. Cuando se encontró con la mujer adúltera, la defendió. El que esté sin pecado tiene la primera piedra. Cuando se encontró con el ciego de nacimiento, tuvo misericordia y lo sanó. Cuando entró a Jerusalén, dice que lloró por Jerusalén. Pero cuando se encontraba con la gente hipócrita, él no era de lenguaje suave. Vamos a ver algunos textos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que decía Jesús, hablando con los fariseos. Generación de víboras, les decía. En Mateo 7, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, imagínate que un pastor se pare ahora a decirle a la gente, generación de víboras, hipócritas. Jesús fue dulce y amoroso, sí, con las personas que buscaron su perdón, buscaron su amor, su protección. Pero Jesús fue muy duro a la hora de condenar el pecado de la gente. Y si tú sigues el camino de Cristo y sigues sus pisadas y tienes el amor para cuidar de aquellos que necesitan ser cuidados, tienes el amor para restaurar las vidas de los que tienen que ser restaurados, pero al mismo tiempo condenas el pecado, así como a él lo persiguieron, a ti también. Hoy en día estamos viviendo una corriente fuertísima. La gente sale a favor del aborto. Muchísimos países están aprobando esta ley del aborto.
Si tú sales en la televisión a decir que estás de acuerdo, que tú eres un pastor que estás de acuerdo con el aborto, te van a aplaudir. Pero si tú sales y dices que estás en contra, porque el aborto es un homicidio con alevosía y ventaja, entonces te van a odiar. Si tú sales en la televisión y aplaudes a la comunidad gay y aplaudes al señor de 60 años que se cree una niña de 7 y aplaudes a esa mujer que se cree caballo y aplaudes a esa señora que se cree tigre y aplaudes todo ese tipo de desviaciones de la ideología de género, te van a aplaudir. Pero si sales a decir lo que la Biblia dice, te van a odiar. Por eso Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también. Si nosotros seguimos el camino de Cristo, no vamos a recibir el aplauso del mundo. Vamos a recibir el odio del mundo, como Cristo lo recibió. La segunda razón. Entremos a la tercera, en el versículo 21. Tercera razón, porque no conocen a Dios. Juan 15, 21 dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. El mundo tiene que tener un encuentro personal con Dios porque le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Yo quiero que leamos un pasaje en Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Noten esa frase que es impactante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Una persona que le dio la espalda a Dios cae en esta situación de degeneración moral. Quizás alguno diga, bueno, yo no soy ni homicida, ni soy injurioso, pero puedes ser altivo. Puedes tener avaricia en tu corazón, puedes tener maldad. Entonces las personas necesitan volver a conocer a Dios. Tienen que volver al Señor, tienen que retroceder, cambiar de actitud. La Biblia le llama a eso conversión. Tienen que reconciliarse con Dios.
Porque mientras no se reconcilien con Dios, para ellos lo correcto para ellos será vivir en injusticia, en fornicación, en perversidad. Para ellos eso será lo correcto. Y cuando nosotros estemos ahí al lado, buscando vivir al revés, buscando vivir respetando los principios bíblicos, los mandamientos de Dios, entonces la gente te va a aborrecer. Por eso Jesús dijo que esta era la tercera causa por la que podrían aborrecernos, porque no conocen a Dios y sus ojos no ven la gloria de Dios. Sus ojos, su corazón no percibe que hay una eternidad que se les viene encima y piensan que viviendo la vida loca, esa es la forma de vivir y de morir. No saben que después le espera eternidad. Entonces la tercera razón por la cual es probable que nos aborrezcan es porque no conocen a Dios y porque tienen que conocerlo antes de comprender lo que ocurre en nuestro corazón. En cuarto lugar, confrontados por su pecado. Juan 15:22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían excusa, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. La cuarta razón por la cual la gente nos va a aborrecer es porque por medio de nuestra vida, y si tú eres un predicador o eres un maestro, por medio de la enseñanza bíblica, por medio de la predicación, la gente será confrontada con su pecado y te van a odiar. Yo lo he vivido en carne propia. Hace un tiempo atrás había una iglesia suiza, me invitaron a predicar en esa iglesia. Entonces yo estuve orando y a mí me incomoda mucho esa vida tan superficial que se está llevando ahora entre los creyentes. Entonces fui y dije: Señor, ¿qué cosa quieres que les diga? Y el Señor me dijo: ¿sabes qué? Predícales de Gálatas, del capítulo 4, 5, donde se habla de la libertad, del libertinaje, de vivir las obras de la carne frente a las obras del Espíritu. Las obras de la carne frente a los frutos del Espíritu. Y entonces lo que le dije a la gente leyendo el texto bíblico era que todas las obras de la carne que aparecen en Gálatas, las divisiones, las peleas, el adulterio, la fornicación, no son pecaditos que Dios perdona rapidito, ¿no? No son un pequeño desliz. No son errores que todos cometemos. No, que son las obras de la carne, porque la carne está gobernando mi vida. Se los dije literalmente de esa manera. No son pecaditos, no es un jueguito, no es un pequeño desliz. Son las obras de la carne que están gobernando mi vida. Y le dije al auditorio: si alguno de ustedes acá está viviendo de esta manera y está pensando que esas obras de la carne son pecaditos lights que Dios puede perdonar, se equivoca, porque son obras de la carne y muestra quién está gobernando tu corazón. En cambio, debemos vivir con los frutos del Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestro corazón como creyentes. ¿Saben qué pasó? Uno de los líderes me llamó y me dijo que a la gente le había gustado la prédica, pero no a los líderes de la iglesia, que les pareció muy dura. Y luego uno de esos líderes me escribió una carta muy ofensiva, diciéndome que me creía yo, que iba a ir a su iglesia a decirle a sus creyentes que son carnales, que yo no tenía derecho a eso, y no sé qué, y no sé cuánto. Y realmente fue una carta muy... Y naturalmente nunca más me invitaron. Cuando tú confrontas a la gente con su pecado, la gente te va a aborrecer. Y tomen nota, hermanos, porque esa es una enfermedad hoy en día, la ofendiditis, ¿no? Si la prédica es muy dura, te digo, si tú predicas muy duro, no vas a tener una iglesia grande. No. Si tú quieres tener una iglesia grande, si tú eres un pastor que me estás escuchando,
Si tú quieres tener una iglesia grande, tienes que rebajar el tono de tu prédica. Tiene que ser una prédica suave, que la gente no se ofenda. Tiene que ser una prédica graciosa, chistosita. Porque si tú haces una prédica confrontando a la gente con el pecado, mucha gente de tu iglesia se va a ir. Porque a la gente no le gusta ser confrontada con el pecado. Porque la gente ama el pecado, aunque se llamen cristianos. Y entonces, si usted está en una de esas iglesias donde le predican bonito, donde le predican light, donde le predican suave, donde la iglesia que se quiere parecer más al mundo para que la gente del mundo no se sienta ofendida, huya de esa iglesia. Búsquese una iglesia donde el pastor predique la palabra. Y aunque usted se sienta confrontado con el pecado, recuerde que nuestro camino es el camino de santidad, no es el camino de pecado. Si la prédica me confronta para vivir en el camino de santidad, esa es la prédica que yo necesito escuchar. Aunque sea dura, aunque el pastor sea duro, pero si la prédica me confronta, entonces realmente tengo delante mío a un varón de Dios. No es fácil escuchar una prédica así. El gran ejemplo de todo esto lo tenemos en Herodes. Bueno, uno de los Herodes, saben que hay varios, ¿no? Son el padre, hijo, nieto, bisnieto, todos se llamaban Herodes. Pero es el Herodes de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, vamos a ver la historia. Porque Herodes había prendido a Juan el Bautista, le había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista estaba confrontando al rey Herodes, lo estaba confrontando al rey. Le estaba diciendo, no te es lícito estar con tu cuñada, con la mujer de tu hermano. No es lícito que le estés robando a tu hermano su mujer. No. Y entonces Herodes quería matarle, pero tenía miedo del pueblo, porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Claro, la amante del rey, la que estaba en adulterio, la que estaba insultando y ofendiendo, adulterando su relación con su esposo, metida con el rey Herodes, la amante del rey, le aconseja a su hija y le dice que te traigan la cabeza de ese Juan el Bautista que predica que estamos en pecado porque lo odio, porque lo aborrezco. El versículo 9 dice, entonces el rey se entristeció a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, y hasta ahora deben estarlo recordando en el infierno, la madre y la hija, que fueron ellas las que pidieron la cabeza de Juan el Bautista, que Jesús dijo que como él no se había levantado profeta alguno. El enviado, Juan el Bautista, enviado de Dios antes que Jesús, aquel hombre que vino a preparar el camino del Señor, pues su cabeza se la cortaron por estas dos mujeres, y ahí estarán en el infierno, disfrutando de su asesinato. ¿Y por qué le hicieron así? Porque Juan los confrontaba con su pecado, Herodes, y eso no le gustaba. Hermanos, si alguna vez tú estás en una iglesia donde el pastor te confronta con el pecado, no huyas. No te busques una iglesia que te rasquen el oído y te digan lo que quieras escuchar. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque recuerda que la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y que estamos en el camino de santidad. Y quien te lleve al camino de santidad es la mayor bendición que puedes tener. Así que las 4 razones que Jesús dio por las que podemos ser aborrecidos. Primera razón, porque no somos del mundo. Segunda razón, porque si a Él lo persiguieron, ¿acaso no lo harán con nosotros? La tercera razón, porque no conocen a Dios. Y la cuarta razón,
porque confrontamos su pecado. Vamos a avanzar en Juan, vamos a terminar los versículos siguientes. Y en Juan capítulo 15, versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Esto es impactante. Impactante. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y esto es lo que nos está diciendo que Jesús y el Padre tenían esa unión, esa unidad tan intensa entre ellos, que el que aborrece a Jesús, aborrece también al Padre. Y yo les hago la pregunta. Estas son palabras de Jesús. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. ¿Qué van a decir los judíos? Que rechazan al Mesías hasta ahora. Los judíos son el pueblo de Dios, sí. Pero los judíos rechazaron a Jesús. Quien rechaza a Jesús, rechaza a su Padre. ¿Qué van a decir los islamistas? El que rechaza a Jesús, rechaza a su Padre. Y muchas cosas más. La Biblia nos enseña que hay muchas cosas más de Jesús y el Padre que son uno solo. Por ejemplo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Uah! Todas estas enseñanzas, todos estos versículos muestran que entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús, hay un vínculo indisoluble. Si tú deshonras al Hijo, deshonras al Padre. Si tú amas al Hijo, amas al Padre. Si tú amas al Padre, amas al Hijo. No puede haber una relación con el Dios eterno sin que haya una relación con su Hijo Jesucristo. Sigamos con el versículo 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús acá? Claro, cuando Jesús viene aquí a la tierra, hizo sanidades como ninguno. Cuando Jesús curó al paralítico, curó al ciego, curó a la gente con lepra, curó al hombre de la mano seca, la mujer con el flujo de sangre. Cuando Jesús paró la tempestad, cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, todo eso demostraba que Jesús no era un hombre común, que era el enviado de Dios. Por lo tanto, si era el enviado de Dios, su mensaje es la verdad de Dios para los hombres. Por eso, los hombres ya no tienen disculpa. Si Jesús no hubiera hecho estas cosas, la gente habría dicho, nada, no pasa nada. Este es un charlatán igual que tantos. Si Jesús no hubiese hecho los milagros y las señales, la gente lo habría considerado un hablador más, un orador más. Pero cuando Jesús hizo estos milagros, demostró que Él era el auténtico y el único Hijo de Dios enviado. Por lo tanto, sus palabras son autoridad. Y por lo tanto, cuando Él dijo que esto es pecado, es pecado. Por eso dice acá, que si Jesús no hubiera hecho esas obras, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¡Qué precioso! Jesús demostró que Él era el auténtico Hijo de Dios. Y por eso es que fue aborrecido. Confrontó la maldad de la gente. El último versículo dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Así es. Jesús vino al mundo a traer luz y traer paz, y traer amor, y traer salvación, y traer redención, y traer reconciliación con Dios. Pero el mundo amó más las tinieblas, y por eso lo aborrecieron. Y si lo aborrecieron a Él, a nosotros también probablemente
nos van a aborrecer. Querido hermano, así que cuidado. La fe significa que tenemos al Espíritu Santo protegiéndonos, cuidándonos. Los versículos siguientes Jesús nos va a decir, todo esto les va a pasar, van a pasar tribulación, pero les enviaré al Espíritu Santo, les enviaré al Consolador, les enviaré al Paracleto para que esté a vuestro lado, para que los acompañe, para que los cuide y los proteja. Y el Espíritu Santo estará con nosotros en los momentos de adversidad, en los momentos no solamente de pruebas, pero en los momentos también cuando seamos aborrecidos o cuando seamos odiados o cuando seamos perseguidos. El Espíritu Santo no nos dejará. Jesús nos dijo, si a mí me han perseguido, si a mí me han aborrecido, a vosotros también. Pero no se preocupen, porque yo les daré un consolador, un Espíritu Santo para que los acompañe. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por este estudio y gracias por tu palabra. Bendícenos con ella y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.